Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo, aquí trayéndoles la palabra del día. Me emociona este mensaje de lo que significa l- la palabra y el nombre. Y nombre, la palabra y nombre. Am, en Salmos 138 dice: adoraré al templo de tu santidad y alabaré tu nombre sobre tu misericordia y tu verdad, era la tapa del cofre del arca del pacto. Um, Eso era lo más importante. Uh, ya lo demás estaba enterrado, pero la tapa es la misericordia, donde están los vivos. Ok, porque has hecho magnífico tu nombre y has engrandecido tu dicho sobre todas las cosas. Wow, aquí dice esta versión, dice, hay una versión que dice en palabra: has engrandecido tu palabra sobre todas las cosas y has engrandecido tu promesa, y esta dice tu dicho. O sea, como cuando alguien dice, alguien tiene su dicho famoso y lo celebran el dicho. Bueno, el dicho de Dios es más alto y, y es verdadero. Ahora, son dos cosas. Muchas versiones pueden presentarla de manera que solo es la palabra que es exaltada sobre todos los nombres de Dios, como el Shaddai, Jehová, um, uh, el Elyon, todos los diferentes nombres de Dios. Um, y, pero no está hablando de esos nombres. El nombre más exaltado es el nombre de Jesús. Es el que Dios exaltó a lo máximo. Y la palabra, y la palabra que Jesús es la palabra. Entonces esas dos cosas, muchas versiones pueden presentar como que fueran solo una, como que fuera solo la palabra, lo cual da mucho ánimo, porque uno crea la promesa, crea el dicho, crea la palabra de Dios. Y muchas cosas las cree uno por fe, no se han manifestado, no se han presentado. Muchas veces uno ni siquiera las ha experimentado, o el mundo no las ha experimentado. Bueno, esas son las dos cosas principales. Ahora, ¿por qué yo pienso que son esas dos cosas? Por lo que dice Apocalipsis 3, del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, el santo y verdadero, que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Jesús le da el mensaje a través de su ángel a Juan, para que se lo comunique a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado la puerta abierta delante de ti, y ninguno la puede cerrar, porque tienes algo de potencia y has guardado mi palabra. Porque tienes algo de, hay una versión que dice, aunque tienes poca fuerza, pero dice, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas, el nombre de Jesús, la palabra de Jesús y el nombre de Jesús. La palabra y el nombre de Jesús. Dos cosas que Dios ha exaltado a lo máximo. Y esta iglesia, porque ha guardado y no ha negado, dice Dios le da una promesa. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no son, mas mienten. Y aquí los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Wow, esa es una promesa tremenda, porque estos han de haber sido judíos que no tenían en alta estima a Jesús, que tenían en alta estima a la ley de Moisés. Siempre hay esas dos cosas. Los judíos que eran reprendidos por Jesús, eran reprendidos porque a Jesús lo tenían un concepto muy bajo de él, y tenían un concepto muy alto de Moisés. Estaban al revés. Muy bajo de Jesús y muy alto de Moisés. Entonces estas personas que Jesús les llama
sinagoga de Satanás ha de haber sido esos tipos de judíos donde tienen un concepto más alto de la ley de Moisés que de Jesús mismo. Entonces dice que ellos vendrán y adorarán y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Y esta palabra que ellos no solo habían guardado algo que habían sufrido, guardando la palabra, perseverando, habían parados en la palabra y en el nombre, pero dice que los iba a guardar de algo que vendría. Dice, yo te guardaré de la hora de la tentación, de una hora de prueba, una tribulación o gran tribulación que ha de venir todo el universo, de todo el universo mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá más afuera. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos, del cielo, de con mi Dios y mi nuevo nombre. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El nombre de Jesús y la palabra de Dios. Cada generación, yo pienso, y ese es mi pensamiento personal, cada generación tiene su hora de prueba. Y Filadelfia no es la diferencia, aunque en el tiempo de Filadelfia, del tiempo de Juan, el templo fue destruido. Año 70 el templo fue destruido por un romano, Titus. Y antes que él llegara al templo, Pablo les dijo a los hermanos de Tesalonicenses, les dijo: hermanos, no tengan pena, porque muchos piensan que ya la resurrección ya pasó, que ya el evento de Jesús ya pasó. No, eso todavía está pendiente, porque ese no sucederá antes que se levante el hombre de perdición y empiece a describir a alguien que llegará al templo y causará un sacrilegio en el templo. Eso lo hace el romano Titus. Si uno lee la historia judaica de los judíos, uno lee y uno se da cuenta que dice que primero sacrificó un puerco en el templo. Para nosotros, nuestra cultura, a decir, pues, ¿qué tiene de malo eso? No, el templo era la casa de Dios, era algo importante y todavía era parte del papel. Aunque Jesús ya había muerto y resucitado, el templo todavía tenía algo que tenía significado para el pueblo judío. Entonces, Titus hace un sacrilegio, sacrifica un puerco en el templo. Y muchos judíos dicen que inclusive tuvo relaciones sexuales bajo un escrito en el templo. Entonces, lo que Pablo habla en Tesalonicenses lo cumple Titus. Lo que Pablo habla en Tesalonicenses. Lo demás, Titus devasta el templo. Se crea una desolación. Y básicamente eso podría haber sido una hora de prueba de lo que le habla a la iglesia de Filadelfia. Ahora nosotros lo aplicamos y decimos eso, o sea, nosotros vamos a irnos en el rapto antes que empiece la gran tribulación. Pero ponte a pensar en esto. Ahorita supongamos que Jesús tarde un poco más. Y supongamos que nuestra generación no sea la generación del rapto, porque han pasado otras generaciones. Y supongamos que todavía Jesús no viene y pasa nuestra generación. Si Jesús no viene todavía en nuestra generación, nosotros nos vamos a enfrentar a un momento de prueba. Y el momento de prueba sería nuestra muerte primero la vejez, después llega la muerte, pero siempre en sí es la muerte. Ahora, la muerte dice en Corintios que es un enemigo.
Entonces es un enemigo que ya Jesús venció en la cruz del Calvario. Nosotros no lo hemos vencido, pero ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario, a la muerte. Y ahora en Cristo tenemos vida. Vida. Entonces en Cristo no es una recompensa de Jesús darnos muerte. Entonces ahora, si Jesús viene antes y nos vamos en el rapto, como se cree, nos vamos en el rapto. Entonces ya nosotros no enfrentamos la muerte, nuestro cuerpo es renovado, es cambiado como ropas. Ahora ya no tenemos mortalidad, sino que tenemos gloria. Pero acuérdate lo que le dice a esta iglesia: has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Entonces son dos cosas que no son tan fáciles de hacer. No son tan fáciles de hacer. Pedro negó el nombre de Jesús. Solo para que veas el calibre de lo que es negar el nombre de Jesús. No has guardado mi palabra en el momento de la prueba. Entonces la iglesia de Filadelfia no estaba disfrutando. Estaban parándose en la palabra de Dios. Tenían problemas, tenían dificultades, pero eso no se comparaba a la hora de prueba que vendría para todo el mundo. Entonces yo pienso que cada generación tiene su momento de prueba. Lo que pasó la generación de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mató a millones de gentes, millones de judíos, eso debe haber sido tremendo. Ahora estamos pasando a un momento de un virus que cerró al mundo entero. Entonces a lo que voy yo es, si viene el rapto, gloria a Dios, nuestro cuerpo es transformado. Pero si no viene, ¿por qué vas a esperar la muerte? ¿Por qué vas a recibir la muerte con brazos abiertos? Tienes que creer en Jesús. Creer en Jesús, que Él venció. Y a eso es guardar su palabra. No negar su nombre. Porque llega un momento donde, ¿saber qué sentiría Pedro? Bueno, ya Jesús le había dicho la palabra de que lo iba a traicionar, que iba a negarlo tres veces. Pero qué debilidad sentiría Pedro cuando se enfrentó y no pudo y negó el nombre de Jesús? ¿Qué sentiría? Entonces, el nombre y la palabra es sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Ahora, en Cristo Jesús, por su sacrificio, tenemos vida, tenemos prosperidad. O sea, nos guarda del mal y nos redime de la maldición. Eso es lo que hizo el sacrificio de Cristo. Si no tiene efecto en nuestras vidas, entonces vamos a sufrir lo mismo que sufre el mundo. No hay una diferencia. Entonces no hay un estandarte, una victoria donde podamos decir: no tenemos que pasar lo que pasa al mundo, porque creemos en Cristo. Quizás nos pasemos la tormenta, pero la tormenta no nos terminará, sino que caminaremos sobre las aguas. Pero si no creemos en Cristo, si no guardamos su palabra, no amamos su nombre y negamos su nombre, entonces sucede, nos pasa lo mismo que a los demás. Ese es el punto importante. Entonces, sea que seamos raptados, los muertos resuciten, ¿por qué no creer en el nombre de Jesús ahorita? ¿Por qué no agarrarnos de su carne, de su sangre? Y no importa quién sea el enemigo, puede ser la muerte, el lago de fuego, lo que sea, pero su carne, su sangre, hacernos uno con Él, a que Él sea nuestra identidad, para que no haya enemigo que se nos pare encima, para que no haya enfermedad que nos domine, que nos haga pedazos, para que la pobreza no te
no se enseñoree sobre ti. Empieza a disfrutar del sacrificio de Cristo Jesús. Él lo hizo por nosotros, no lo hizo por Él para alcanzar gloria delante de Dios. Él lo hizo por nosotros para que hubiera un intercambio y los que no conocían de justicia pudieran saber de justicia. Los que no eran débiles ahora pudieran ser fuertes. Los que fallaban delante de Dios ahora por su justicia pudieran ser rectos delante de Dios. Su palabra y su nombre. Ese es el tema. Espero que Dios te haya bendecido. Te veo mañana. Dios te bendiga. Bye bye.